أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoy, inshallah, vamos a ver el nasikh o el mansukh, el abrogante y el abrogado del Corán. Primera cosa, hemos visto en el tafsir, hermanos y hermanas, hemos visto que el tafsir se hace con diferentes métodos. A veces el tafsir se hace con solo el idioma, la lingüística, en otros métodos se hace sobre las normas, se llama tafsir al-fiqhi, o los comentarios que se basan sobre las normas y el fiqh en el Corán. También bil-ra'i, como hemos visto con el ijtihad. También el tafsir bil-ma'thur, que es el más conocido y casi lo más que se relata el tafsir con lo que recibimos de relatos del profeta Muhammad sallallahu de los compañeros. Y hoy vamos a ver entonces el mansukh, el nasikh o el mansukh. Entonces los imames dicen que uno no puede entrar en el comentario coránico, empezar a hacer un comentario sin conocer esta ciencia de el abrogante y lo abrogado en el Corán. ¿Qué significa estas palabras? ¿Qué significan estas palabras de el nasikh o el mansukh? Primera definición del abrogante es lo que totalmente se retira, lo que se retira del texto en su sentido. Allah dice en el Corán: "Yansikhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi". Retira Allah subhanahu wa ta'ala lo que envía el diablo o lo que revela el diablo a los que quieren engañar, y después Allah subhanahu wa ta'ala precisa sus versos en el Corán. También viene el sentido de nasikh, de abrogante, con el sentido de cambio, de cambiar. Cambiar un verso en su norma por otro verso. También tiene este sentido. También desplazar algo, tanasukh, hacer una copia de algo, desplazarlo entonces de su origen hacia una copia. Claramente este sentido no va con lo que es el Corán. El Corán es una palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, hasta aquí podemos también mencionar que el abrogante es para la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una bendición. Muchas personas dirán: ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala, como lo han dicho el pueblo de Israel, por qué Allah viene con unos versos y después retira versos para reemplazarlos por otros? No tiene nada que ver con el cambio que Allah subhanahu wa ta'ala tiene que ver con su conocimiento. Allah sabe todo, sino que tiene que ver con el asunto de facilitar a la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hasta en los libros que precedieron había nasikh y mansukh, de facilitar el tashri', de facilitar las normas y las reglas. Este es el sentido, la primera sabiduría del mansukh en el Corán. Y todos los musulmanes están en la unanimidad de decir que el mansukh existe, el abrogante. Hay una opinión obsoleta en el Islam de decir que en el Corán no hay abrogado. Ese realmente no tiene ni que ver con el texto de Allah subhanahu wa ta'ala, que menciona claramente que hay cosas que se abrogan en los versos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, ¿qué es lo que abroga en el Corán? Entonces tenemos versos en el Corán que abrogan a otros versos. Versos que vienen con una norma y después Allah subhanahu wa ta'ala facilita el asunto y cambia la ley, pero queda el verso. Entonces algunos sabios dicen que no abroga el Corán sino el Corán, pero tenemos también, y alhamdulillah, la opinión de que la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el sunnah, abroga al Corán. La sunnah puede abrogar al libro de Allah subhanahu wa ta'ala, y viceversa, el Corán puede abrogar a la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este también está definido en la tradición, en la sharia, hermanos y hermanas. Entonces tenemos bastantes ejemplos.
Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el libro la parte del wasiyah, o del testamento de la persona que va a morir, y que escribe un derecho a una persona. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: la wasiyat li warith, el que es la persona que tiene un derecho reconocido en el libro de Allah no necesita ningún testamento. ¿Por qué? Porque tiene un derecho establecido. Y así la sunna viene aquí abrogando un asunto que estaba en un verso coránico. Es un ejemplo claro y preciso sobre el asunto de la abrogación que existe de parte de la sunna hacia el Corán de Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, el Imam Shafi'i nos recuerda, para salir de las confusiones. Muchos dirán entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Corán y la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pues Allah acaso no dice en el Corán: la yantiqu anil hawa, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habla con la pasión. Es el Corán que menciona que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habla con la pasión, sus palabras son revelación también. Entonces, otra vez aquí un ejemplo de los que discuten sobre la sunna, que dicen, pues aceptamos el Corán y la sunna no. Pues ¿qué reveló el Corán a los seres humanos? ¿Acaso no fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Entonces tendrías, si realmente no reconoces las palabras del profeta, tampoco recibir el testimonio del profeta sobre los versos coránicos, y acabar con esta tradición completamente, esta religión, entonces, por las personas que tienen una discusión sobre la validez de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso es gravísimo y hace parte de la ignorancia de nuestros tiempos, ¿sí? No hablo aquí de los hadiths que pueden ser débiles o hasta mentirosos. Hablo de la tradición reconocida, auténtica, que muchos hoy la discuten y dicen: no me interesa este, ¿sí? Es gravísimo, ¿sí? Porque estarías diciendo que el Corán mismo se equivoca, diciendo que el profeta, sus palabras no son válidas en este sentido de la tradición. Entonces, lo que algunos dicen es que lo que está en la sunna, que hace parte en la sunna, hermanos y hermanas, de reglas y de normas que son reveladas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es lo que se abroga. Pero los ijtihad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los esfuerzos de explicación, de opinión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no se abroga, se queda. ¿Por qué? Porque hace parte de la enseñanza del método profético para entender los textos de Allah subhanahu wa ta'ala. Es muy importante este sentido también. También continuamos hablando de la palabra del Imam Shafi'i, en la cual dice, rahimahullah: cuando hay una abrogación en el Corán, hay también algo, una abrogación del Corán hacia la sunna, hay también en la sunna algo que abroga la propia sunna, a la misma sunna. Y cuando hay una abrogación desde la sunna hacia el Corán, hay también en el Corán un verso que abroga a la misma norma que está en el Corán. Entonces aquí Imam Shafi'i nos saca totalmente de la duda de pensar que puede haber algo en la sunna que sea contradictorio con el Corán, o algo en el Corán que sea contradictorio con la sunna, sino que aquí es un asunto de saber los textos, de los relatos. Es un asunto realmente de estudio y de investigación sobre los tiempos de la revelación, y cuándo un verso fue revelado y cuándo otro verso fue revelado, si lo precedió en el tiempo o si lo siguió en el tiempo. Y se encuentra en los relatos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en la misma tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no hay nasj, no hay abrogante, no hay algo que se abroga, sino en las reglas, sino en las normas, ¿sí? Todo lo que no hace parte del fiqh, de las normas, no se abroga. ¿Por qué? Porque Allah quiere, con lo que está en el Corán, pues amonestaciones, recuerdos y ejemplos para la humanidad. Entonces, lo que se abroga es una ley, no es más que un asunto en el cual hay un orden o una prohibición. Todo el resto no tiene que ver aquí con lo abrogado o lo que se puede entonces reemplazar en el Corán por Allah, por parte de Allah. Cuidado cuando digo reemplazar, no es un asunto humano, es un asunto divino. Entonces, volviendo al asunto del nasj, hay también diferentes categorías en el mansukh. La primera categoría, hermanos y hermanas, hace parte de lo que se abroga completamente. ¿Qué significa que se abroga completamente? Se desaparece totalmente del Corán. Físicamente, es decir, con la escritura,
no lo tenemos el verso en el libro, y tampoco con la norma. Entonces este es algo, por ejemplo, que está en algunos versos, como cuál verso que se mencionaba antes, el verso de Rada'a. Nuestra madre Aisha dice que se leía en el tiempo del profeta una parte del Corán en el cual se hablaba que la mujer que amamantaba 5 veces a un niño se transformaba en su madre de leche. Este era un verso escrito en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y que tenía la norma válida en este momento. Allah subhanahu wa ta'ala lo va a abrogar completamente. Se abroga completamente en su escritura, significa que ya no está en el Corán, y tampoco en su norma. Ya la norma no está tampoco, ¿sí? Hay otra norma. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, en cuanto al nasj, y el nasj en este caso, entonces se abroga totalmente por su escritura y por su norma. La otra categoría es cuando, por ejemplo, queda la norma y se abroga ¿qué? El tilawa, se abroga la lectura del verso en el Corán. Como por ejemplo lo tenemos en los versos que hace parte de lo que se relaciona por lo general con el asunto de la lapidación. Está en la tradición mencionado el mismo verso que sería en el Corán, pero ya en el Corán no está. Y vamos a explicar las sabidurías por detrás de estos asuntos. Y la otra es cuando Allah subhanahu wa ta'ala abroga una norma, pero mantiene la lectura del verso en el Corán. Entonces el verso está escrito, lo leemos, pero ya sabemos que este verso, su norma no es la norma que seguimos, y ha sido cambiada por otra mención en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces son tres formas de abrogar. Una abroga completamente la escritura y la norma. Una abroga la escritura, pero no abroga la lectura, perdón, pero no abroga la norma. Y otra abroga la norma, pero no abroga la escritura. Estas son las 3 categorías. Uno podría preguntar entonces, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala en una ley que es algo que se leía en el Corán, ya ni se lee ni se mantiene su ley, ni tenemos la ley ni la lectura? ¿Por qué Allah hace esto? ¿Qué creen ustedes? Este es un asunto que tiene que ver con la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala en cuanto a lo que Allah quiso mantener en su libro subhanahu wa ta'ala. Y este es un asunto que tiene que ver con la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, para ver también y probar a la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre su fe. Estas son pruebas de la fe. Es por eso que muchos hoy discuten en asuntos de conocimiento y tienen dudas. Estas dudas son pruebas realmente para la fe de las personas. Cuando entran en estas confusiones, a veces es por ahí que pierden pie y pierden hasta a veces la fe. Y Allah subhanahu wa ta'ala prueba nuestra fe hasta en la manera de la estructura del Corán. Esa es una primera sabiduría. A pesar que queda la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala reconocida como tal en este sentido. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala abroga la norma, pero no abroga la lectura, ¿cuál es la sabiduría de esto? La sabiduría de este asunto es para que la gente mantenga el conocimiento de los versos que estuvieron en el libro, para hacer una comparación, una analogía sobre lo que fue la ley y cómo Allah la facilitó. Y esa es una manera de ¿qué? De enseñar, de amonestar y de demostrar a la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bendición y la misericordia de Allah en los cambios, y que Allah es misericordioso con la comunidad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Este es para los versos que queda la lectura, pero ya la validez de la norma no está. Y lo último, lo que está la norma pero no está en el libro, ¿qué es? Otra vez es un asunto de devolver a la gente a la importancia de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquí también se van a confundir ¿quiénes? Los que no toman en cuenta la sunna. Entonces, ¿cómo van a quedar? Van a quedar cojos en la parte del conocimiento del mismo libro de Allah, cuando no van a tener las pruebas de ¿qué? De la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y ahí también una prueba para los egos de reconocer que sí tenemos el libro de Dios, también tenemos con el libro de Dios
la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este fija nuestro conocimiento, y que nadie puede decir es suficiente para mí, solo el entendimiento del libro sin el entendimiento de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no vino la tradición del profeta sino para qué, sino para pues explicar el Corán, no vino por otro asunto. Entonces las personas que se quieren autosuficientes, aquí es también una prueba para el ego de las personas, y no caer como han hecho esta secta, el Coraniún, esta secta de lo que dice, no, solo tomamos el Corán. Los que toman solo el Corán se desviarán, porque es el Corán, es la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no es el Corán solo, y lo hemos dicho muchas veces. Y dice aquí el Imam Suyuti, recuerda que en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos el conocimiento de la palabra del profeta y la palabra de los compañeros. Así son ellos, que son los historiadores pues del mismo Corán, saben cuándo los versos fueron revelados. Entonces nadie puede entrar en la ciencia del nasikh o el mansukh, del abrogante, el abrogado, sin tener relatos auténticos, conocimientos que vienen de hadithes claros en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y nadie puede llegar con su opinión, decir a mí este me parece y a mí este no me parece, sin tener algún argumento válido en la tradición. Si fuera el caso, esta persona también se desviaría completamente, a pesar que los versos del nasikh o el mansukh son pocos. El Imam Muhammad Amin al-Shanqiti escribió un libro bastante interesante sobre el nasikh o el mansukh, muy interesante, muy bueno. Y aquí relata que hay realmente 9 casos de mansukh en el Corán, 9 casos de abrogados, de versos abrogados. Hay solo 9 casos, no son muchos, no es un asunto pues que se encuentra en todas las normas del libro. Son solo 9 normas, dice él, que es un especialista del nasikh wal mansukh, rahimahullah, y el asunto del tafsir del Corán. Por el Corán escribió Adwa al-Bayan, las luces de la argumentación. En este libro escribió su tafsir y mencionó este asunto. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.